no le diga muchas veces muchas cosas, ¿no? Pero aquel que le escribe sí, vaya si tiene eh, alma encerrada en la poesía, ¿no? Hay una magia que, bueno, uno tendría que incursionar en esto para saberlo mejor, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Esto que acaba de leerlo, decirlo, porque lo dice con sentimiento, se ve en todos los potreros. Tiene ese nombre, pero podría ser cualquier equipo de potrero. Es decir, por eso es que nos llega muy hondo en el sentimiento. Y va, lo mejor de este caso es que van todos con los sobrenombres. Y llega más, pega más. Es como si fuera que lo estamos viviendo. Y por eso Juan Carlos se quebró al final, porque él estaba viviendo esos momentos ahí cerca nomás de Laguna Bosco. Sí, y yo nací ahí en el barrio. Ahí en la estancia de Pereira Rego Filho. Vendría a ser el nieto de don José Jacinto Rolón. Ah. Bueno, pero no lo vaya a nombrar mucho, le van a hacer pavimentar la que si es nieto, más todavía, porque le corresponde la avenida. Pereira Rego Filho. No, era el nieto de José Jacinto Rolón. Y bueno, ya estuvieron arreglando la calle. Me gustaría que hicieran ustedes también lo que lleven adelante el programa, porque muchas veces yo por querer tapar estos pequeños baches que se producen así cuando ustedes se callan, es medio como que ocupo todo el espacio y no, este espacio de ustedes, ocúpenlo ustedes. No quiero olvidarme, Lauría, hoy los chicos del colegio, Colonia Carolina, los equipos, estos años y otros que estaban juntos ahí, cuando iba saliendo, me dicen, profe, mire que ahora vamos a escuchar, mándenos saludos. Entonces, el programa, la hora de la asada, manda un cariño, un saludo inmenso a los chicos de Colonia Carolina. Yo quería agregar algo. Yo la verdad que me quebré al último porque hay muchachos que ya no están más, ya murieron, que fueron compañeros de ese equipo. Si me permití, entonces... ustedes hablen, yo no hablo más. Una pequeña acotación respecto de estos dos poemas que hemos leído. Son dos estilos totalmente diferentes. Era una vez América de Marta París y Pacaembu, de Juan Carlos Méndez, que está aquí con nosotros. Nosotros estábamos acostumbrados hasta el 75, cuando empieza la SADE, con un tipo de poesía como este de Marta París, ¿no? Fíjense, dice, era una vez América, estaba escrito, etc. Y repite varias veces la tercera persona. Es una autora que se aleja de lo que está diciendo, es una poesía más de estilo neoclasicista, no se compromete con la realidad y es de un carácter culto, diríamos así. El tipo de poesía de Juan Carlos es un tipo de poesía más comprometida, con un yo lírico, es decir, con un fuerte acento personal, y que está contando una vivencia real. Por eso es que hay autenticidad y hay más originalidad que en la otra poesía, que es más lejana, es más construida, es más a distancia de la emoción, porque es prácticamente un relato en tercera persona de algo que todos conocemos. En cambio, la emoción personal solamente la conoce el protagonista. Ahora bien, cuando la realidad llega a la poesía, es como que obtiene su sello de identidad y se populariza. Entonces, acá
en los últimos años, podemos decir, irrumpe acá en el escenario de la historia de la literatura correntina un tipo de poesía popular que todavía no se ha criticado, es decir, no se ha analizado suficientemente, y yo estoy atrás de esa idea, de esa ambición, de tratar de poner en línea, digamos, estas dos vertientes de la inspiración poética de nuestros socios, de nuestros colegas, podríamos decir, ¿no? Digamos, en el compás poético de una poesía que realmente, digamos, tiene recursos, valga la redundancia, literarios, y por el otro, bien escrito, pero tiene mucho recurso emocional. Es decir, nace con fuerza, y muy bien dicho, desde la vivencia misma. Y el quien lo lee y lo relata está participando de esa vivencia, por eso es que Juan Carlos al final se quiebra. Está bien la acotación porque, para decirlo así en términos antiguos, el fondo y la forma, la intención, que es la pasión, que es la originalidad, que es el sentido creativo primero, lo que uno siente antes de escribir, y después la técnica escritural, es decir, la técnica literaria propiamente dicha. En rigor de verdad, académicamente, una poesía bien lograda, un poema certero, es cuando se combinan adecuadamente estos dos elementos. Es decir, cuando a la emoción y a la que se llama justamente emoción creadora le ponemos la técnica necesaria, obtenemos un poema correcto. Y cuando a la técnica le ponemos esa sinceridad, digamos, esa autenticidad, también pasa lo mismo. Si falta alguno de esos dos elementos, es porque hay un pato rengo, diríamos, criollamente, ¿no? Y eso es lo que va quedando en el tiempo, por eso después pasan a ser clásicos. A lo largo del tiempo, ya sea una poesía popular o la clásica propiamente dicha. Claro, otra cuestión interesante es porque tenemos que ponernos de acuerdo en algunos puntos, siempre tenemos que tratar de ver cuáles son nuestras referencias teóricas, nuestra experiencia práctica. Otro elemento importante acá en Corrientes, que hay que decirlo, es que el tema no salva al autor. Es decir, yo puedo escribir una poesía sobre Maradona, que es un gran futbolista, que es un ídolo popular, eso no me salva a mí. Yo puedo escribir sobre Corrientes, la Virgen de Itatí, el mate, el Zapucay, etc. No, son cuestiones técnicas también. Es decir, tiene que haber una real emoción y también una técnica apropiada que prácticamente el lector no note que hay que tiene que ser una pieza única. Claro, que no hay un ensamble. Que no hay ensamble, que no hay artificio, claro, ¿no? Como hay, por ejemplo, en esta poesía, Era una vez América, ¿no? Claro, porque se refiere a los orígenes de América. Sí. Por eso dice, érase una vez América. Sí, lo interesante en este caso es que queremos que los oyentes nos sugieran, ¿no es cierto?, nos sugieran cosas a través de un llamado o lo que fuera. Digamos, para ir tratándolo, porque este es un programa que lo estamos haciendo mientras vamos caminando. Digamos, no es un programa, digamos, que tiene un guión. Lo vamos armando de esta manera porque queremos ser, digamos, auténticos dentro de lo posible y respetar, ¿no es cierto?, el pensamiento, la opinión de aquellos que nos van a sugerir cosas a través de este medio, que es la radio. Yo quiero agregar algo con respecto a la poesía con técnica y a la poesía emocional. Yo generalmente cuando trabajaba una poesía con mis alumnos, no la analizaba porque dejaba que sientan el gusto a lo estético y a los sentimientos
Es distinta la mirada de aquel que se especializó en literatura, digamos, que ahí hace el análisis como tiene que ser. Pero mi especialidad no es ser profesor de literatura, entonces yo lo sentía así y prefería que los alumnos sientan la emoción y la estética del poema, Sí. antes que analizar. Y si tenían que aprender a escribir las poesías, sí, entonces sí, darle la métrica y todas las partes. Pero lo primero, el primer contacto del educando, apreciar la belleza de la literatura, del poema, Sí, hay una el cosa, mensaje. claro, hay una cosa que comúnmente se dice, bueno, hoy hice una poesía. Una cosa es la estructura de un poema Claro, que y no otra aprender a cosa escribir es el poemas. contenido que puede gustar o no al oyente o a quien lo lee. Puede que para algunos el Martín Fierro es un libro, es un gran poema, que obviamente podemos ver la Argentina de ese tiempo, pero que para algunas personas contienen poca poética, hay poca poesía, por decirlo, y para otros es todo poesía. Es decir, la poesía es subjetiva no porque lo produzca un sujeto, sino porque le llega de una manera determinada. Ahora, lo que no es la estructura, el envase donde está ese compost poético.